Hola amigos, es un privilegio poder contar parte de la historia del Evangelio en nuestra región. Digo región porque antiguamente las fronteras eran muy difíciles de manejar cuando se trataba de Paraguay y Argentina. Los ríos eran las únicas vías y el ferrocarril, los medios de comunicación que se conocían entonces, el resto era selva, no había movilidad como hoy tenemos, gracias a Dios, y como David Saucedo, pastor de esta iglesia, hace varios años que estoy como en esta responsabilidad de lo que se llama Iglesia Neotestamentaria, quiero aprovechar este medio tan importante para contarles parte de lo que yo conocí, me contaron, tenemos documentación, cómo vino el Evangelio a esta región. Reitero región porque cuando hubo un avivamiento en Europa sobre un predicador muy conocido que se llamó Wesley, eran dos hermanos en realidad, un movimiento muy importante que aquellos hermanos que nunca conocimos, solamente sus nombres y algunas fotos, dijeron queremos llevar el Evangelio a América. Apuntaron a América del Sur. Por eso se juntaron ingenieros, médicos, profesionales de primera, dejando sus oficios, su idioma, su cultura en Inglaterra, y apuntaron hacia la zona de Paraguay, Argentina y Brasil. Por eso se llamó Unión Misionera Sudamericana, para que ese grupo de personas que se unieron, vinieron a esta región a trabajar trayendo el Evangelio, consiguieron Biblias ya impresas en castellano, tapas de cuero, hermosas Biblias, trajeron elementos para, que en aquel entonces no había aquí en la zona, para trabajar imprimiendo material de escrito, y ya la fotografía estaba avanzando bastante. Mediante eso podemos contar esta historia. ¿Por qué esta historia? Porque hay jóvenes, nuevas generaciones que no conocen esto y queremos transmitirles lo que nos contaron, lo que tenemos documentado, para que sepan de dónde venimos. Alrededor del año 1900 vinieron a esta región, estuvieron en Paraguay, porque Paraguay tenía mucho contacto con Inglaterra a través del ferrocarril que iba de Asunción hasta Buenos Aires. Entonces muchos de los empleados del ferrocarril y personas inglesas venían a radicarse y aprender nuestro idioma. Necesitaban un lugar donde establecerse estas personas. Yo digo estas personas para que entiendan que nosotros como iglesia llamamos misioneros. Venían a misionar, a traer el Evangelio aquí. Y acá se hablaba guaraní, muy poco castellano, alemán, brasilero, y entonces había una mezcla porque era una aldea, la provincia de Misiones. Entonces estos hermanos decidieron establecerse en Posadas, después que estuvieron en Villarrica, vinieron a Posadas para poner una misión, ellos le llamaban cuartel general. Compraron un lugar que se llamaba La Choza, aquí cerca del regimiento todavía que tenemos en Posadas, y allí un predio de 6 hectáreas se establecieron con su imprenta, con su medio de comunicarse con Europa, por supuesto era solamente a través del correo, y la vía era un puerto que tenían allí para moverse con lanchas desde el norte de Misiones hasta Corrientes. Todo eso era en aquel tiempo la forma de comunicación más rápida, y estos misioneros, estableciéndose en Posadas, empezaron a estudiar el idioma castellano. Allí empezaron a decir a sus enviados de Europa qué es lo que pasaba en Posadas, qué pasaba en el interior de la provincia. Se encontraron que venían personas de Brasil como inmigrantes a Posadas, y se empezaron a reunir en casas para hacer reuniones. Y, por supuesto, como les contaba, 3 idiomas: guaraní, muy poco castellano, brasilero y alemán. Eso está escrito en varios libros que lamentablemente no podemos hacerle perder tiempo ahora, pero que están escritos la parte histórica de nuestra ciudad, del Evangelio en nuestra región. Y
resulta que en ese cuartel general de los misioneros donde estaban, venían de algunos de Alemania, otros de Estados Unidos, se juntaban como una unión de misioneros de distintas congregaciones para predicar el Evangelio a los criollos que éramos nosotros. Entonces, teniendo ese lugar ahí en la choza, estaban bien establecidos, tenían vehículos, tenían bastantes comodidades que trajeron de Europa. Y resulta que uno de los jóvenes que vinieron de allá era hijo de un tesorero de Escocia. Fue asesinado aquí en Posadas porque parece que un novio desengañado creyó que le robaban la novia y le mató a este muchacho de un balazo. Y resulta que cuando un creyente muere, nosotros nos acostumbramos a llevarle flores, a decirle, acompañamos el sentimiento. Ellos no acostumbran así, ellos hacen donaciones. Todos sus amigos de Europa dijeron, vamos a donar un local evangélico para misiones, en nombre de este joven que falleció allí en la obra misionera en Argentina. Digo Argentina porque en otras partes de nuestro país había algunos predicadores en Buenos Aires y en el sur, pero acá en esta zona fueron los primeros. ¿Y qué fue el resultado? La donación, ya habían los criollos que se reunían en posadas, en reuniones caseras, con los que los misioneros les predicaban. Se compró un terreno donde nació Posadas, en la Bajada Vieja, viniendo por la calle Buenos Aires hacia el centro, era la única vía de entrada, porque se llegaba hasta la Plaza 9 de Julio, donde estaba la catedral y la Casa de Gobierno, que en aquel tiempo no era Casa de Gobierno. Allí era la parte central de la ciudad y la entrada estaba en la Bajada Vieja, que se llama hasta ahora, y se entraba por la calle Buenos Aires. Allí, a media cuadra de donde en aquel entonces había un mercado muy grande, que le decían La Placita, se compró un predio y en ese lugar la donación que vino de Inglaterra, los materiales que trajeron de Inglaterra, la Biblia, el reloj, todo lo que no había aquí en Misiones se trajo de allá para construir un local que fue el primero en Misiones para iglesia evangélica en la calle Buenos Aires, ex 33, ahora tiene un número distinto porque se cambió la numeración, pero todavía ese local está como el primer local evangélico hecho con los planos de Inglaterra, con la forma en que ellos hacían en honor a este misionero que era de apellido Maltman. Esto es historia, pero allí comenzó el Evangelio en esa zona y de ahí se extendió al interior de la provincia, se extendió a muchos lugares a través del río, a través del ferrocarril, por todas las estaciones hacia Buenos Aires había iglesias evangélicas, muchos eran empleados del ferrocarril, otros de los bancos ingleses que había en aquel tiempo, y así surgió la iglesia que nosotros llamamos iglesia criolla, porque cuando los ingleses se empezaron a presentar, le dijeron, señores, ustedes tienen que tener una personería jurídica argentina, nacional, ustedes están en la Argentina, no están en Inglaterra. Entonces le dicen a uno de los pastores que nació en Paraguay, pero tenía sus padres en Europa, en Inglaterra, y le dijo, bueno, nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, la palabra de Dios, y nuestra enseñanza es neotestamentaria. Entonces el funcionario le dice, bueno, ustedes van a llamarse Iglesia Neotestamentaria porque tienen que tener un nombre para la parte jurídica en nuestro país. Y así quedó Iglesia Neotestamentaria. De la Unión Misionera Sudamericana pasó a ser ahora localmente y hasta hoy Iglesia Evangélica Neotestamentaria.